Buenas noches hermanos. Vamos a empezar. Vénganse hermanos, ahora sí están aquí ya los hermanos aquí en el salón. Vénganse. Aparte que, gracias a Dios, tenemos un micrófono bien sensible. Se oye hasta... Ahora sí es un micrófono que capta todo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a iniciar el estudio del día de hoy. Les pido que nos pongamos de pie y oremos al Señor. Bendito Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias por permitirnos este estudio. Gracias por permitirnos estar aquí. Nos gozamos, Señor, de poder regresar a este lugar para escuchar tu palabra. Pero también nos gozamos, Señor, que a pesar de que hemos estado distantes, no hemos estado aquí todos, Señor. Tú nos has unido a través de tu Espíritu, a través de tu palabra. Gracias, Señor, por estos medios, Señor, que tú has ocupado, como el Facebook, como el YouTube, Señor, nuestra página, para poder seguir en contacto, Señor. Gracias por eso, Señor. Te pedimos que el día de hoy abras nuestro entendimiento, nuestra mente, para que podamos entender tu palabra, para que podamos entender este principio, Señor, esto que, Señor, nos vas a dar el día de hoy. Gracias, Señor, porque es de bendición como todo lo que nos has dado, pero sobre todo, Señor, te pedimos ese corazón, Señor, dispuesto, obediente a obedecer tu voluntad, a hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Te alabamos y te damos gracias en esta tarde, noche, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, nos sentamos, hermanos, gracias. Pues estamos con los distintivos, no sé si ya los pudieron bajar de la página, si los tienen, si lo han estudiado. Y estamos en este distintivo que se llama la palabra de Dios, el consejo de nuestra alma. La palabra de Dios, el consejo de nuestra alma. Algo platicaba cuando iniciaba esta pandemia con un grupo de hermanos y es definitivo que esta pandemia iba a causar situaciones difíciles en las personas, aún en los cristianos. Hoy sabemos que hay gente, me enteré por ejemplo de una persona que se murió, pero no de COVID, sino de angustia de enfermarse de COVID. O sea, de una angustia, de miedo. La gente incluso puede fallecer, hasta ese punto puede llegar el alma cuando no tiene control, cuando se sale de un orden normal y se va a un ámbito incluso ya pecaminoso. Hoy en día la pandemia, muchas personas están en una situación de depresión, de ansiedad, de angustia, de desánimo, de miedo, de tristeza, al grado que muchos consideran que incluso la pandemia más fuerte no va a ser la del COVID, sino las consecuencias de la pandemia, que va a ser una serie de problemas psicológicos, problemas emocionales en las personas. Y sí, o sea, estar guardados tanto tiempo, estar en una situación donde no podemos salir, en una angustia, en una situación así, pues sí puede generar todo ese tipo de cosas. Pero, sin embargo, aunque todo este tipo de situaciones le acontece a la gente que no conoce de Cristo, también le puede pasar a las personas que conocemos al Señor, a los cristianos. Los cristianos pueden caer en una situación de depresión, de ansiedad, de angustia, de desánimo, de miedo, de tristeza, pero nosotros tenemos un medio muy distinto de resolver las cosas. Nosotros tenemos, como dice nuestro distintivo, la palabra de Dios, que es el consejero de nuestra alma. Y dando lectura al distintivo que tenemos que estudiar y que empezamos a estudiar el domingo pasado, dice que es muy significativo que uno de los nombres bíblicos de Cristo es el consejero maravilloso. Yo te pido que vayas a Isaías 9:6, nosotros lo leímos el domingo, pero ¿quién es nuestro consejero? Debemos entender también que es un consejero. Es una persona que le da rumbo, dirección, consejo, que le dice a la persona con sabiduría, con discernimiento, camina en este sentido. Eso es un consejero.
Pero fíjate que la palabra de Dios dice que nuestro consejero es nuestro Señor Jesucristo. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Dice la palabra de Dios en la profecía de Isaías acerca del Mesías. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. O sea, esto, hermanos, se refiere a reconocer el carácter de Dios, o sea, admirar el carácter de Dios, el maravilloso carácter de nuestro Señor. Él va a ser admirable, admirable. Consejero. Esa palabra es importante porque el distintivo habla acerca de que Cristo, su palabra, es el consejero de nuestra alma. Él es el que nos aconseja cuando nosotros tenemos situaciones adversas en nuestra alma, en nuestra psique, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Entonces, consejero, la palabra en hebreo es yoest. Yoest es la palabra en hebreo, que quiere decir uno que habla e instruye a tomar una dirección. Ese es un consejero, uno que habla y a través de su palabra instruye para tomar una dirección. Bienvenido, hermano. Entonces, consejero es el que instruye, el que habla a través de su palabra, habla e instruye para que alguien tome una dirección. Ese es el consejero. Pero también dice que es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces ve las características de tu consejero, que por gracia se ha posicionado o te ha posicionado como tu Dios, tu Redentor, tu Salvador. Ese es tu consejero, el que te da palabra para que tú camines en ese sentido. Entonces ese consejero es el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Ese es nuestro consejero. Ahora, está de más que yo te pregunte si es un buen consejero o no es un buen consejero. Todos necesitamos un consejo. Todos necesitamos un consejero. Pero el consejero de los cristianos, el consejero de nuestra alma, el que regula nuestras emociones, es Jesucristo. Y voy entrando en materia, no un psicólogo. No es un hombre el que nos pastorea, ¿o sí? No es un psicólogo el que nos dice, por medio de sus palabras, de su convencimiento y de su sabiduría, qué camino llevar en nuestra vida. El consejero de nuestra alma es Jesucristo y su palabra. Entonces, eso es sumamente importante. Él es el consejero supremo y definitivo en el que podemos confiar, en el que podemos atender su palabra, el que nos da dirección. Su palabra es el pozo donde podemos extraer sabiduría divina. Ahí es donde, cuando tú necesitas sabiduría, cuando yo necesito sabiduría, el pozo de la sabiduría para los cristianos es la palabra de Dios. Ese es nuestro consuelo, es la palabra de Cristo. ¿Qué podría ser más maravilloso, dice nuestro distintivo, que eso? De hecho, uno de los aspectos más gloriosos de la suficiencia perfecta de Cristo es el consejo maravilloso y la gran sabiduría que Él suple en nuestros tiempos de desánimo, confusión, temor, ansiedad y tristeza. A todos los cristianos nos puede pasar que un día nos desanimamos, un día podemos estar confundidos, un día podemos estar con temores, ansiedad, tristeza, angustia. Todo eso, hermanos, la palabra de Dios nos dice cómo resolverlo, todo eso. La suficiencia en Cristo, hermanos, se refiere a que Cristo es suficiente para eso, no necesitamos más. ¿Recuerdas cuando predicamos Colosenses? ¿Cuál era el tema principal de esa epístola? Hay una frase que dijo, ya no recuerdo el pastor que lo dijo, pero lo dijo de una forma muy sabia, sintetizando el contenido de Colosenses. Cristo más nada es igual a todo. O sea, si solamente tienes a Cristo y nada más, lo tienes todo. Un cristiano, hermanos, si tiene a Cristo como consejero y su palabra, no necesita más. No necesitamos más para salir del desánimo,
¿Quién se ha desanimado? No me voy a poner carismático, que levanten la mano, amén, yo no. Sí, a lo mejor hoy vienes desanimado, confundido, confundida, con temores, con ansiedad, con miedo al mañana, situaciones de tristeza. A todos nos pasa. ¿Por qué? Porque aún estamos nosotros en un cuerpo de muerte. Todavía hay pecado en nosotros. Todavía puede venir incredulidad de nuestro corazón. Dime una cosa, ¿cuál es la exhortación más constante de la palabra de Dios? ¿Gozarse en todo tiempo o deprimirse en todo tiempo? Creo que ahí vamos entendiendo una cosa. Dime de un pasaje de la Biblia que diga, deprímete en todo tiempo, angústiate en todo tiempo, ten temores todo el tiempo, ansiedades todo el tiempo. No, gózate y ten fe constante todo el tiempo. Y todavía Pablo lo dice en la epístola a los Filipenses, regocijaos, o sea, gócense. Y aún de la adversidad, gócense sobre eso. Entonces, la exhortación de la palabra de Dios, hermanos, es de que no estemos con ese tipo de situaciones del alma, del ánimo. Te podría decir, y hay un dilema en la iglesia, y ha sido de tiempo, considerar si el desánimo, la angustia, considerar que la depresión son pecados. Y la realidad que la palabra de Dios muestra que sí. La ansiedad, la angustia, todas esas situaciones de nuestra alma no son para los cristianos. Mas, sin embargo, tenemos el consejo, tenemos nuestro consejero que nos dice cómo salir de esa situación de ansiedad, temor, confusión, desánimo, tristeza, todo ese tipo de cosas. Sin la gracia de Dios y su evangelio, no hay esperanza para los hombres. Déjame decirte una cosa, si para la gente que no conoce a Cristo, de veras, hermanos, no hay esperanza, porque yo he visto gente tratada por psicólogos, o sea, con situaciones incluso de tiempo de ser tratados por psicólogos y no superan esa situación, de veras que viven con un desánimo, una desesperanza, parece que no hay esperanza para ellos, pero para nosotros ya hay esperanza, porque nuestra esperanza es el evangelio, nuestra esperanza es Cristo. Cuando una persona está unida a Cristo, ¿qué pasa? ¿Qué creen que pase cuando una persona está pegada a Cristo, está en Cristo? Porque recuerda una cosa, nosotros no somos lejanos de Cristo. ¿Dónde estamos posicionados? Cuando el evangelio nos salva, cuando Dios hace esa obra de salvación en nuestra vida, ¿dónde estamos posicionados? ¿Fuera o dentro? ¿Dónde estamos, Lalo? En los lugares celestiales. Y dime, en relación a una persona más allá de lugares celestiales de autoridad, ¿en dónde estamos posicionados? ¿En quién? Estamos en alguien. En Cristo. Recuerden una cosa, cuando Pablo predicaba el evangelio y enseñaba a la iglesia dónde estaba sentada, en dónde estaba posicionada por gracia, les decía, ustedes están en Cristo. Ahora, si alguien está en Cristo, ¿qué pasa? ¿Cambia o se queda igual? Cambia, su alma cambia, su actitud cambia, su ánimo cambia, su gozo cambia, o sea, todos los aspectos de su ser cambian. Recuerden lo que hablábamos el jueves pasado, que es imposible que alguien diga que es cristiano y no ha cambiado y sigue igual. No, la evidencia de un verdadero cristianismo es el cambio. Cuando te acercas al verdadero consejero, hay un verdadero cambio. Cuando te acercas a un consejero chafa, tu cambio es chafa, superficial, maquillado. Un cristiano verdaderamente cambia. Y aquí es donde viene la bronca, ¿no? Porque empezamos a analizar nuestra propia condición y luego no somos tan severos con nosotros mismos, pero sí somos severos con el de al lado, ¿no? Dice, no, pues este no ha cambiado nada, o esta sigue igual, No, o sea, la realidad es que un verdadero cristiano cambia. ¿Por qué digo esto? Segunda a los Corintios 5:17. Segunda a los Corintios 5:17. ¿Qué dice?
De modo que si alguno está ¿en quién? En Cristo. ¿Qué pasa? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, un verdadero cristiano cambia en su alma, cambia en su interior. Hay un verdadero cambio en la persona. Entonces, hermanos, el consejero bíblico, porque vamos a hablar de dos tipos de consejeros. El consejero secular, el psicólogo, que recurren muchos, que he escuchado incluso a cristianos que dicen, ¿sabe qué? Fui a ver al psicólogo. ¿No has escuchado a esos cristianos que dicen que fue a ver al psicólogo o van a ir al psicólogo porque tienen un problema de desánimo, de desesperación, de angustia, de temor al COVID, de situaciones así, y luego salen con esa situación de ir a pedir consejo, porque a fin de cuentas un psicólogo es un consejero. Es un consejero. ¿Será entonces un psicólogo, un consejero secular, el consejero de los cristianos? No lo es. No lo es. El consejero bíblico, porque ahora, por otro lado, hermanos, tenemos algo que es el consejero bíblico. Un hermano, una hermana dentro de la iglesia, un pastor que tiene conocimiento de la palabra y que guía al cristiano que está en situaciones difíciles de su alma con el consejo de la Biblia. Eso fue lo que instituyó Dios, un consejero bíblico, no un consejero secular. El consejero bíblico, como alguien que ministra el evangelio de la gracia, se esfuerza para llevar al ministrado en dirección de Dios. Escucha esto, escuchen bien esto. Cuando va una persona a pedir el consejo de un psicólogo, ¿para dónde direcciona el psicólogo a esa persona? Porque recuerda una cosa, consejero es el que habla y le da con sus palabras dirección a una persona. Eso es lo que dice la palabra en hebreo, el que habla para dar dirección. Ahora, un psicólogo habla con la persona para darle dirección. ¿A dónde direcciona el psicólogo a esa persona? ¿Hacia dónde? Hacia él mismo. La solución del problema está en ti. Tú eres una pobre víctima del maltrato de la humanidad. Tú eres una víctima. Mas, sin embargo, el consejero bíblico y la palabra de Dios, que es el consejero de nuestra alma, ¿hacia dónde direcciona a esa persona? Hacia Dios, exacto, Samuel. ¿Ves la gran diferencia? Es que con eso de los tapabocas no veo de quién está hablando. Ok, hermano Samuel, tú te estás como durmiendo. Sí, mejor quítese. Sí, pero para reclamar sí fuiste. Ahora sí, yo fui, ¿no? Dice Fer. Bueno, qué bueno, Fer. Estuvo muy bien lo que dijiste. Ahora, dígame una cosa. Consejería bíblica, psicología. ¿Son distintas? Totalmente. Pero ¿saben qué está pasando? Hoy en día hay iglesias y ministerios que le llaman, que incluso tienen el ministerio de psicología cristiana. Psicología cristiana. Y dicen que el pastor tiene que hacerse un psicólogo. Y hasta meten a la esposa para que estudie psicología y ayude a las hermanas y a la iglesia a pastorear, a ministrar el alma de un cristiano con psicología cristiana. Cuando psicología cristiana, hermano, por simple definición de rumbo, es totalmente opuesto. Estamos hablando diametralmente de dos cosas totalmente distintas, pero sin embargo quieren hacer una fusión de algo que no existe en la palabra de Dios. Psicología cristiana, eso, hermanos, no existe, pero sin embargo si vas a Maranata, es lo que más prolifera en la literatura para los cristianos, psicología cristiana. Psicología para que tú puedas superar, ¿cómo se llama? Tus angustias, tu depresión, tu soledad. Psicología, 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 psicología. Y de eso están llenas las librerías cristianas, de pura psicología cristiana. Psicología cristiana. Vamos entendiendo entonces.
Es solo por la unión en Cristo que el aconsejado cambia espiritualmente. Solamente una persona puede cambiar cuando tiene una unidad con Cristo. Si una persona no tiene unidad con Cristo, no va a cambiar en esencia, solamente va a ser superficial. Recuerda a los escribas y fariseos. ¿Cómo les llamó el Señor Jesucristo a los escribas y fariseos? En los ayes hacia ellos, o sea que les reclamó, les señaló su religiosidad. ¿Qué les dijo? Hipócritas, pero hay una ilustración. Sepulcros blanqueados. ¿Qué quiere decir eso? Por fuera muy maquillados, por fuera se ven muy bien, pero por dentro siguen muertos, espiritualmente muertos. La única forma que una persona puede ser transformada espiritualmente es a través del Espíritu Santo. No hay otra forma. La psicología, hermanos, no puede transformar el espíritu humano. Lo único que le puede hacer es medio ajustarlo tantito por arriba. Pero en esencia, en el interior del hombre, el único que puede cambiar a una persona, a un hombre, a una mujer, es Dios. Cuando trabaja desde el centro del ser, desde su alma, hacia afuera. Vete a Efesios 2:8. Y sabemos el texto, pero hay un versículo más adelante en el 10. Pero vamos a agarrar el contexto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, está hablando de salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. O sea, la salvación, ¿quién la regala? Dios. Nosotros no nos podemos salvar. Nosotros no podemos creer en Cristo. Dios es el que pone en nosotros fe en Cristo, convicción de pecados y salvación. Ahora ve el versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras que una persona se salva, sino es por gracia. Ahora, porque somos hechura suya. Ahora, ve, ya es una persona salva, que ya es hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, cuando una persona es creada, cuando una persona es regenerada, cuando una persona es salvada por Cristo, ¿qué pasa con esa persona? Comienza a tener buenas obras. Y esas obras no son humanas. Ve más adelante. Dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó. Él es el que las hizo de antemano, antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas. Entonces, el verdadero cambio en una persona no es por una situación de una administración, una consejería, un buen consejero secular, un amigo que es muy sabio, una amiga que es muy sabia, o voy a ver a un psicólogo para que me arregle los asuntos de mis conflictos emocionales. No, el verdadero consejero del cristiano, y aquí quiero decirlo porque tú le dices a una persona que no sea cristiana que tome la Biblia como modelo de dirección para darle gloria a Dios, y te va a decir, a mí no me interesa darle gloria a Dios, a mí lo que me interesa es ser feliz, a mí lo que me interesa es no tener problemas en la vida, a mí lo que me interesa es sentirme bien, que a mí qué me interesa darle gloria a Dios. Pero si tú eres cristiano, tú fuiste salvado para darle gloria a Dios. Es más, en términos generales, todo ser humano creado, que todos fueron creados, ¿y por quién? ¿Quién es el Padre creador de toda vida? Dios. Todo lo que respira, alabe a quién. O sea, todos fuimos creados para alabar a Dios, pero la gente que no conoce a Cristo, ellos viven para su propia gloria, mientras que nosotros los cristianos vivimos para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Cristo, para la gloria de Dios, no se te olvide. Entonces, hermano, cuando se te da voy entrando en materia, cuando tú pidas una consejería, no pidas que te resuelvan tu problema. Cuando tú pidas una consejería, pide cómo puedo darle gloria a Dios aún en medio de mi problema. Ese es el sentido. Obviamente, si dándole gloria a Dios se resuelve el problema, gloria a Dios. Pero si en medio del problema le puedes dar gloria a Dios,
Alabado sea su nombre. Pero a ver, seamos honestos, cuando pides una consejería o pedimos una consejería, ¿para qué la pedimos? De veras, la neta, ¿para qué? Para nosotros, para que se nos resuelva el problema. Oye, un pastor que salió muy conflictuado con una hermana porque simple y sencillamente fue honesto y ella le dijo, ¿por qué me dice eso? Pues es que la Biblia dice eso en relación a lo que estás viviendo. No, pero es que usted no quiere que yo sea feliz. No, hermana, es que yo sí quiero que seas feliz, pero principalmente el consejo no es para que seas feliz, sino para que le des gloria a Dios. Y si tú le das gloria a Dios, tú eres feliz, si entiendes esa realidad espiritual. ¿Cuál es el sentido del psicólogo? Porque son bien intencionados, no podemos decir que son una bola de satánicos, no, están totalmente mal. Pero la intención es buena, o sea, porque quieren que la gente no sufra, que la gente pare de sufrir, que la gente sea feliz. Pero el problema es que guían a las personas a una felicidad falsa, porque cuando una persona no le da gloria a Dios, nunca su felicidad va a ser verdadera. La verdadera felicidad del creado por Dios, que somos todos, es vivir para la gloria de Dios. En eso se centra la consejería. Por eso de repente se le pregunta a la gente, ¿qué estrategia estás teniendo en medio de esa gran adversidad que estás viviendo? La estrategia bíblica para darle gloria a Dios en medio de tu gran problema. Eso es realmente el consejo de nuestra alma. El consejero de nuestra alma es la palabra de Dios. Hay un libro, bueno, ahí lo tengo, que se llama Consejería Bíblica, de John MacArthur, del ministerio de Grace Community Church, de allá de la academia. En la página 144 hace esta mención que quiero leerles textual, acerca de la realidad de la unión del creyente con Cristo. O sea, cuando hay realmente alguien que está unido a Cristo, cambia, su alma cambia, su alma humana no le gobierna, su espíritu humano no le gobierna el Espíritu Santo. Escucha esto. La consejería tiene que ver con el cambio. Esto es necesariamente así porque el Evangelio proclama que en Cristo hay una esperanza futura y una presente realidad de renovación. El concepto de cambio es central en el Evangelio, como lo dice un pastor y lo declara. Es inconcebible que un hombre a quien se ha dado esta fe en Cristo acepte este regalo que Él ofrece y que continúe viviendo satisfecho con el pecado. Por el mismo hecho de que lo que Cristo nos ofrece es salvación del pecado, no solo salvación de la culpa del pecado, sino también de su poder. Fin de la cita. ¿Qué está diciendo? Cristo no solamente nos salva del pecado, del poder del pecado, sino también nos salva del poder que transforma el alma de la persona que está en pecado. O sea, Cristo no solamente nos salvó jurídicamente, sino también nos salva del poder del pecado. O sea, es imposible que alguien diga, Cristo me perdonó. Oye, pero pues te perdonó, pero sigues pecando. Es que ese poder sigue igual. Está bien duro, no sabes las broncas y las crisis que tengo con el pecado. No puedo vencerlo. No, es que no estás entendiendo. Si Cristo te salvó judicialmente del pecado, te salva del poder del pecado. Romanos 6. Para los inconversos, ¿quién es su Señor? El pecado. Romanos 6. Pero para los creyentes, ¿quién es su Señor? Jesucristo. Entonces, Él, hermano, nos dio libertad del pecado, nos liberó del pecado para ponernos ahora en Él. Definitivamente, hermanos, no existe nada más chafa en la vida que un cristiano que no cambia, vaya. Ahora la realidad es que tendría uno que cuestionarse qué tipo de cristianismo estoy viviendo cuando tengo angustia, cuando tengo desesperación, cuando tengo miedo, temor, cuando tengo depresiones. Ahora quiero ser claro, hay depresiones justificables. De repente la mujer pasa por tiempos ya difíciles, hormonales,
donde vienen situaciones donde dice, es que hermano, la verdad es que yo quisiera glorificar al Señor, pero hormonalmente no puedo, me gobierna esta situación, ¿no? En los hombres también nos puede pasar o nos va a pasar, o no sé si ya me está pasando, ¿no? Ya tengo 52, ¿no? Quiero ser bien claro en eso y a lo mejor tomamos el tema al final, pero no siempre es eso, no siempre es eso. Las angustias, la desesperación, el miedo, el temor, todo ese tipo de situaciones para un cristiano, hermanos, que lee la palabra de Dios y es pastoreado por la palabra de Dios, no tienen cabida, no tienen lugar. Cuando no hay algo que es genuinamente físico, cuando no hay algo que es genuinamente físico. ¿Quién es Cristo? Isaías, ¿qué dice Isaías? El consejero, nuestro consejero. ¿Qué es un consejero? En el término hebreo, el que habla para dar ¿qué? Dirección. Ese es un consejero. Cuando vas a ver un consejero te habla y te dice, tírale para allá, por ahí. Ese es nuestro consejero. Ahora, ¿qué habla Cristo? ¿Dónde está Cristo hoy? ¿En todos lados? ¿Seguro? O sea, Mateo 28, ¿a dónde fue Cristo? Al cielo. Está entronado. Él va a regresar. Nuestro Señor está sentado a la diestra ¿de qué? Del Padre. ¿Eso qué quiere decir? Que está entronado en autoridad. Él está allá, nuestro Señor está allá. Su ministerio, hermano, terminó en la tierra hace 2000 años, más de 2000 años. Pero sin embargo, ¿qué prometió cuando Él ascendiera? ¿Que vendría quién? El Espíritu Santo, el pastor de tu alma. Él pastorea ahora tu vida con su Espíritu que mora en ti. Él es el Dios, Cristo espiritualmente te sigue pastoreando en tu corazón. Mas sin embargo, ¿qué utiliza el Espíritu Santo para guiarte por el camino que Cristo quiere que sigas? Su palabra. Entonces no estás desvalido, o sea, es lo primero que mira, somos una iglesia joven, esa es la neta. Y aparte de joven, que estamos aprendiendo, no somos expertos ni nada de eso, estamos aprendiendo. Esa es la realidad y qué bueno que sea así. Necesitamos liderazgo que pastoree, que sea consejeros bíblicos. Necesitamos mujeres consejeras bíblicas. Necesitamos hombres consejeros bíblicos, porque no por el hecho de que exista la palabra de Dios, Dios desecha el hecho de que tú no puedas aconsejar a un hermano. Que de repente Conchita llegue Piedad y le diga, Piedad, Piedad le dice a Conchita, oye, ¿me podrías dar un consejo en relación a eso? No puedo. O Conchita agarre, pues mira, en mi experiencia, hazle así, manita, ¿no? No, porque ¿cuál es el sentido, Conchita, de darle un consejo a Piedad? ¿Que siga tus pasos o tu experiencia? ¿Cuál es el sentido? Que glorifique a Dios. Entonces, hermanos, recuerden la expresión constante, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en las epístolas a la iglesia, que dice, exhortándose, ¿qué? Los unos a los otros. O sea, aconséjense, ayúdense, pero ¿cómo debe de ser? Conforme a la palabra de Dios, no conforme a criterios humanos. Porque no vivimos para darle gloria al consejero, sino vivimos para la gloria de Dios. Y la única forma es que tú conozcas la palabra. Un psicólogo se va a echar 4 años estudiando, 6 años, en algo que ni siquiera es exacto. Ni siquiera es exacto. Ni siquiera en ellos se entienden. Todo es especulación y teorías. Todo eso. Pero sin embargo, ¿la Biblia es especulación y teoría? No, la Biblia es contundentemente la verdad. Eso es lo que necesitamos para vivir, la verdad es lo que necesitamos. Te pido que vayas a 2 Timoteo 3:16. Esto es muy bueno, hermanos, porque direcciona nuestro corazón para saber qué es una consejería, cómo pedirla y cómo tengo que recibirla.
No te molestes cuando pidas una consejería y resulta que te dicen lo que no querías oír. O no te molestes cuando salgas de la consejería y no te dieron una solución para ti. No, es que no es eso. El consejo bíblico no es una solución para la persona. El consejo bíblico, hermanos, es direccionar a la persona a Dios, principalmente. Eso platicaba, por ejemplo, con Laila, que de repente pues se ha convertido como en una hermana muy amada por ustedes y le agradecemos a Dios por eso, y una hermana sabia, una hermana anciana en el aspecto de conocimiento, de poder ayudar a otras hermanas. Pero otra vez le decía a Laila, Laila, amada, recuerda una cosa, el consejo no es para darle coba a la hermana, ni para consolarla. El consejo es para direccionar el corazón de la hermana hacia Dios. Ese es el consejo bíblico, direccionar el corazón del creyente, de la mujer, del hombre, del matrimonio hacia Dios, aunque no le guste. Pero si es creyente, le va a encantar vivir para la gloria de Dios, ¿sí o no? Ya no está. No. Pues vamos viendo para que vean. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Ahora, como es inspirada por Dios, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Algo chafa? No. Dice, es útil. ¿Por qué es útil la palabra? ¿Por qué es útil la palabra de Dios? Pero si se regresan, o sea, sin adelantarse, ¿por qué es útil la palabra de Dios? Véanlo en el texto, ahí está. Aprendan a hacer ese romance entre palabras. Ajá. Es útil porque es inspirada por Dios. Por el simple hecho que es inspirada por Dios, es útil. Ahora, cuando un libro de psicología es inspirado por un hombre, dime si ese libro es útil. Lo único que es útil para cambiar el corazón del hombre es la palabra de Dios, porque Dios fue el que la escribió. ¿A poco un psicólogo creó al hombre? ¿Quién creó al hombre? Dios. Y Dios da su palabra, ¿para qué? Para decirle a los hombres cuál es el rumbo, preceptos, mandamientos, destino, dirección. Si quieres vivir para mi gloria, camina por aquí. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué son los 10 mandamientos? El decálogo. Camina por aquí. Eso es lo que dice. Entonces, fíjate, toda la escritura es inspirada por Dios. Y obviamente, como es inspirada por Dios, ¿es útil para qué? Para enseñar ¿qué? El camino que quiere Dios que tomes. Para redarguirte cuando ¿qué? Cuando te desvías del camino que quiere Dios que sigas. Redarguir, ¿qué es? Convencer del error. Cuando se te pone la palabra de Dios y te está mostrando Dios el camino y también te está diciendo por ahí, por donde estás caminando está mal, ese es el poder de la palabra y del Espíritu Santo para redarguir a una persona de su error. El único que nos puede decir cómo vivir para la gloria de Dios es la Biblia. El único documento que nos puede decir cuando una persona no está viviendo para la gloria de Dios y está caminando por otro camino es la Biblia. Para corregir, ¿qué quiere decir corregir? Regresarte al camino para instruir en justicia. Justicia, la palabra ahí implica el estilo de vida que le gusta a Dios. Entonces la Biblia, hermanos, nos enseña lo que le agrada a Dios. Nos confronta cuando estamos desviados y haciendo las cosas cuando no le agrada a Dios. Nos orienta para regresarnos al camino que el consejero quiere que sigamos. Y nos instruye en el estilo de vida que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Con qué fin? A fin de que el hombre de Dios, ¿alguien es de Dios aquí? ¿O del diablo? No, porque si le van a hacer caso al diablo, pues entonces caminen con el diablo, ¿no? Porque recuerden una cosa, el Hijo de Dios camina con esto. El hijo del diablo camina con esto, con sus criterios. ¿Qué hizo Adán y Eva? Vamos a caminar con nuestros criterios humanos.
tú dices que no comamos de ese árbol, que no nos atrevamos a vivir sin ti. Pues, ¿qué crees? Vino el diablo y pues dijo que atrévanse a vivir sin Dios. No pasa nada. ¿Y ahí qué pasó? Pasó todo. No pasó nada. Pasó todo, lo dice Pablo a los romanos. Todo se corrompió. Universalmente, todo se echó a perder por una decisión entre hago lo que yo quiero o hago lo que Dios quiere. Así estamos todos los días, y sí o no, todos los días necesitamos el consejo de Dios. Todos los días. ¿O hay alguien que no necesita el consejo de Dios? Todos los días necesitamos el consejo de Dios. Ahora, ¿sabes qué sería maravilloso que en esta iglesia? Obviamente queremos que esta iglesia siga creciendo en número de personas. Cuando llega alguien nuevo, pues nos encanta que venga y que escuche la palabra. Nos encanta. Pero lo que yo anhelo como líder es enseñar bien para evitar la menor cantidad de problemas posibles. Cuando tú conoces la palabra, tú ya no necesitas venir a pedirme consejo a mí. Porque si todos los días estás leyendo la palabra de Dios, Dios te está pastoreando a ti y te está dando consejo a ti. A veces es evidente que el que mucho pide consejo y se la pasa de consejo y de consejo, no lee la Biblia. Porque si lee la Biblia, no estaría pidiendo consejo. ¿O tú qué crees? ¿O ya me estoy yo volando? Obviamente, hermanos, no quiero decir que no puedas pedir consejo. ¿Tú consideras que la consejería bíblica está dentro del discipulado? Mateo 28, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles. Y a lo mejor uno que está recibiendo la instrucción de Cristo no entendió. Y como no lo entendió, está viviendo chuequito. Y se dio cuenta, algo ve que está mal. Dentro del discipulado está la consejería. Pero si hay un genuino discipulado, una genuina predicación de la palabra, hermanos, ahorita nos vamos a echar como siete predicaciones de domingo en el tema de matrimonio, divorcio y nuevas nupcias, porque eso nos toca en Mateo 19. Y si pones atención, pues ya a lo mejor alguien que pensó de repente, ya me voy a divorciar, lo va a pensar 2 veces, o hasta 3. O ni siquiera lo va a volver a pensar en su vida, le va a decir al Señor, perdóname, porque tú nunca pensaste eso, ¿no? O si hay alguien que se divorció, va a caer a cuenta que cometió un gran pecado contra Dios. O si hay alguien que se divorció por medios bíblicos, se va a dar cuenta que pues Dios dice, vuélvete a casar, y te va a decir cómo. Entonces, hermanos, si estás escuchando la predicación, pues entonces dices, pues ya no necesito consejería. Luego me pasa, hermanos, que va a iniciar la reunión y se acerca el hermano o la hermana, oye, rey, pastor, hermano, amigo, tú, menso, como me quieras llamar, ¿no? Quiero hablar contigo al final de la reunión porque necesito un consejo. Pero después se acerca, dije, ay, Señor, pues aquí me voy a echar, luego que me encanta hablar de la palabra, me voy a echar 2 horas aquí platicando con el hermano, vamos a salir a las 5, pero de repente me dice, ¿sabes qué? Muchas gracias, en la predicación el Señor me habló. Entre más se predica la palabra y se enseña la palabra, menos consejo debe de haber. Y cuando hay una situación de consejo, pues cree que no solamente puede ser conmigo, sino puede ser con cualquier hermano maduro en la fe, una hermana madura en la fe que te puede orientar, pero bíblicamente. Recuerda una cosa, es bíblico, no eres un psicólogo, eres un ministro del Evangelio y tienes que canalizar a la persona, guiar a la persona para la gloria de Dios. La palabra no sustituye al consejo, quiero que lo veas porque le están en la confesión. La palabra no sustituye al consejero, no estamos diciendo eso. O sea, ¿sabes qué? Palabra y no pidas consejo. No, lo que estamos diciendo es que todo consejo debe de ser conforme a la palabra. Te lo vuelvo a decir, la palabra no sustituye el consejo. Si necesitas un consejo, pídelo, pero el consejo no sustituye a la palabra. La palabra es el eje de nuestro consejo. Eso es sumamente importante.
Esto no es para denigrar la importancia de que los cristianos se aconsejen unos a otros, ya lo dije. Ciertamente hay una necesidad crucial de ministerio de consejería que sean bíblicamente sanos. Dentro de las iglesias necesitamos un ministerio de consejería que sean bíblicamente sanos. Dentro de los dones espirituales que reparte el Espíritu Santo, 1 Corintios 12, con liberalidad a cada creyente, en Romanos Pablo aclara que también hay un don espiritual de aconsejar a tus hermanos. Hay hermanos dentro de la iglesia que Dios les va a dar o les está dando el don espiritual para exhortar. Yo te pido que vayas a Romanos 12, 6. A lo mejor tú puedes identificar tu don. A lo mejor dice la hermana, es que creo que soy medio metiche. No, a lo mejor estás malinterpretando mal tu don. A lo mejor tienes una carga por el hermano y puedes ministrar al hermano y exhortarlo. Recuerda una cosa, no se puede chismear, pero cuando ves a tu hermano pecar, tienes que ir a decírselo. Y si tu hermano viene a ti y te dice, oye, estoy luchando con esto, probablemente Dios te ha dado un don de exhortar a los hermanos. Ve, Romanos 12, 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O sea, si vas a predicar la palabra de Dios, conforme a la doctrina. Recuerda, fe ahí implica doctrina. No es fe para creer, es la doctrina que crees. Ahora fíjate el versículo 7. O si de servicio, ¿qué tienes que hacer? ¿Tienes el don para servir? ¿Qué tienes que hacer? Sirve. O de enseñar, si tienes el don de enseñar, que a lo mejor te dice, mire hermano, a usted sí le entiendo, a Raimundo no le entiendo ni más, pero a usted sí. Pues a lo mejor el hermano tiene el don de enseñar porque se le entiende. ¿Qué tiene que hacer con ese don? ¿Enterrarlo? No, enseñe. Ahora escucha el versículo 8. El de exhortar en la exhortación. ¿Qué quiere decir eso? El que tiene el don de la consejería, porque exhortación, ¿qué es? Hermano, no estás viviendo para la gloria de Dios. Oye, hermano, ¿tú crees que esta situación que estoy viviendo? No, ten cuidado, hermano, porque aquí te estás desviando. La palabra de Dios dice que tienes que hacer esto y resulta que estás haciendo todo lo contrario. Te exhorto. Y recuerda que la palabra exhortación es amorosa, no es un regaño despiadado. La exhortación, hermanos, es un enfoque piadoso de un pecador hacia otro pecador que pide consejo. Entonces, la iglesia, ¿qué necesita? ¿Solamente gente que sirva? ¿Solamente gente que enseñe? ¿Solamente gente que profetice? ¿Solamente gente que tenga esos dones espirituales? La iglesia también necesita, y Dios en su soberanía y en su amor provee de hermanos y hermanas que tienen el don de la exhortación, que quiere decir del consejo bíblico. Entonces identifícalo, a lo mejor tú lo tienes, pero ahora, ¿cómo podrías darte cuenta que tienes realmente el don de la exhortación? ¿Qué tienes que conocer? Exacto, hermano. Si dices, no, pues es que no la entiendo, me hago bolas, pues no hagas bolas a otra persona. ¿Tú crees que en qué se tiene que especializar un pastor? ¿En psicología? Irse a Cristo para las Naciones en Dallas y ir a tomar un curso allá hasta con título y toda la cosa de consejería bíblica, psicología cristiana. No. Lo que tiene que hacer un pastor es leer la Biblia, extraer el conocimiento de la Biblia, ser un exégeta de la Biblia, un conocedor de la palabra de Dios, para que sobre ese fundamento de esa tierra sólida que es la palabra de Dios, pueda ayudar al aconsejado para edificar. Recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo casi al final del Sermón del Monte. Dice que había dos tipos de personas: el que escucha la palabra y el que no escucha la palabra. Y le vendrán a los dos las mismas tempestades, problemas, diluvios, situaciones, problemas en la vida. Pero aquel que no edificó su vida
su casa, sobre la obediencia a la palabra de Dios, ¿qué le pasa a su casa, a su vida? Se le cae. Pero aquel que le vienen todos los problemas, los mismos que le vinieron al otro desobediente, pero este obedeció la palabra de Dios, ¿qué le pasa a su casa cuando le viene la tempestad? Permanece. Un buen consejo bíblico pretende que un matrimonio continúe. Pero yo he sabido de consejos que termina la gente motivada para divorciarse. Pues fue el diablo el que dio ese consejo. Porque el diablo da consejos y te dice, piensa en ti, manita, piensa en ti, tú primero, tu corazoncito, tus sentimientos, pobrecito. Y ahí empieza el diablo a ministrar el asunto y todavía el diablo agarra versículos bíblicos y los saca de contexto, es lo que te refiero. Los saca de contexto y a lo mejor ni siquiera el hermano se da cuenta, pero es ignorante de la palabra de Dios y altera la palabra de Dios y está dando un consejo totalmente erróneo. Oiga, mi hijo está en rebeldía. ¿Qué dice el pasaje de la parábola del hijo pródigo? Córrelo y que traiga algarrobas en la calle. Pero si anda en rebeldía, sácalo de la casa. Porque dice ahí que se fue a quien... Y empiezan a hacer toda una situación ahí medio rara, alterando un pasaje de la Biblia que ni siquiera habla de echar afuera a un hijo. ¿No? O Deuteronomio 24, ya me estoy calentando, ¿no? De repente dice que sí le puedes dar carta de divorcio a tu esposa. No, si lees bien, en ningún momento de ese pasaje Dios habla de divorcio. En ningún momento habla de eso. Nunca en su cabeza pasó eso. En su principio Dios creó a uno con otra. No creó a con esta y luego con esta, y si no le funciona después esta, y si no le funciona después esta. Ni tampoco dijo, si no te funciona esta o si no te funciona Adán, pues entonces te buscas a José, a Pepe, al excompañero de la escuela, al jefe del trabajo que te habla bonito en lugar de Adán. No dijo eso. Pero empiezan a acomodar las cosas. ¿Por qué? Por dos situaciones. Por maldad o por ignorancia. Pero ustedes lo saben, tanto la ignorancia como la maldad son pecados delante de Dios, trabajados de forma distinta. Pero la ignorancia también es pecado, porque tu obligación es devorarte este libro. Esa es tu obligación. Sí, mi hermano. Por egoísmo, hermano, por egoísmo. Por egoísmo. De hecho, uno de los problemas que ha llevado a la plaga actual de mal consejo es que las iglesias no han hecho lo mejor que pudieran hacer para equipar a las personas con ese tipo de dones para ministrar eficazmente. O sea, las iglesias no están responsabilizándose para que si esa persona tiene el don, se capacite de una forma correcta. Tome un curso de teología sistemática, teología bíblica, panorama del Antiguo, del Nuevo Testamento, se especializa en la palabra de Dios para dar un consejo. Dar un consejo, hermanos, es extremadamente delicado, porque tú le estás diciendo a la persona para dónde irse, y si esa persona está desesperada y ciega, tú la puedes llevar a la presencia de Dios o la puedes llevar a la presencia de Satanás. O sea, esa es la situación. Dar un consejo no es cualquier cosa, pero no tenemos que tener miedo. Debemos identificar a los hermanos y capacitarlos de una forma correcta. Es más, no sé si te has dado cuenta, pero a través de esto de los distintivos y la confesión de fe, tú estás teniendo un curso de todo lo que es la Biblia, de teología sistemática, teología bíblica, estás viendo distintivos. Todo esto, hermano, no lo estoy sacando de la manga, está fundamentado en la palabra de Dios. Es un gran error pretender que la iglesia debe de hacer de sus ministros psicólogos. No existe tal cosa. Son diametralmente opuestos, tienen objetivos totalmente distintos. La psicología pretende llevar al hombre a su realización personal, a ser feliz. En resumen, la psicología tiene 4 objetivos principales. La psicología tiene 4 objetivos principales. Son describir, explicar,
predecir y modificar el comportamiento humano a través de la psicoterapia. ¿Qué es la psicoterapia? Es sanar a una persona por medio de palabras. ¿Qué haces cuando estás preocupado? Incluso estaba viendo ahorita un videito en YouTube que dice que la depresión va a estar bien fuerte por el COVID. Y si te cae la depresión encerrado en tu casa, lo que tienes que hacer es hablarle a alguien, platicar con alguien de tus problemas. La psicoterapia es la sanidad del alma a través de las palabras. Entonces, modificar el comportamiento humano a través de la psicoterapia. Esta es la cura a través de las palabras, pensamientos filosóficos. Ahora, ¿quién es el que te habla? Un psicólogo. ¿Y qué te va a hablar? De su filosofía de vida. ¿O crees que te va a hablar de la filosofía bíblica? Te va a hablar de su filosofía de vida, de sus experiencias, de lo que le funcionó. Te va a hablar acerca de su tendencia filosófica o tendencia psicológica, porque hay tendencias, filosóficas. Freud decía que Rogers, uno de los grandes psicólogos del siglo XX o inicios del siglo XX, decía Freud que estaba loco. Y Rogers decía de Freud que estaba loco. Y cada quien hicieron sus colegios, cada quien hicieron sus tendencias. Entonces, si vas con un psicólogo, le tienes que preguntar, ¿qué tipo de psicología o psicoterapia me va a aplicar? ¿Qué tendencia tiene? ¿La de Freud? ¿La de Rogers? ¿La de Hillis? ¿Qué tipo de psicología? Ahora, ¿cómo le ha ido en la vida? ¿Usted es casado? No, divorciado. Pues fíjese, vengo a hablar de ese tema. Entonces te va a hablar de cómo le fue en la feria. Entonces dime si la psicología es una ciencia exacta. Es totalmente subjetivo. El subjetivismo es la vertiente más fuerte de la psicología moderna. Es subjetivo, no tiene ningún fundamento, ni siquiera es considerado una ciencia. No son médicos los psicólogos, no son médicos, son filósofos y a fin de cuentas es una religión. Tú vas a un grupo de AA, tú vas a un anexo y lo único que te dan son conceptos filosóficos. ¿Para qué? ¿Para guiar a la gente a qué? A ellos mismos. Son capaces de decir, planteamientos de decir que una silla, este podium es Dios. Si para ti este podium es Dios, tú considéralo Dios. Entonces, ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Esto lleva al subjetivismo, pues cada psicólogo, psicoterapeuta está influenciado por una corriente psicológica, filosófica, escuelas de pensamiento e incluso vivencias personales que defienden y están dispuestos a dar su vida por lo que creen y a enseñar lo que creen. ¿No? Entonces, hay un gran problema. La psicología lleva al hombre a sí mismo para encontrar la verdad. La psicología dice, tú eres uno que está sufriendo la consecuencia de todo lo demás. Y todo lo que está mal afuera, tienes que encontrar la solución adentro. O sea, haz una introspección, una regresión, para encontrar en ti la solución de lo que está afuera, de lo que está mal afuera. ¿Eso enseña la Biblia? No, la Biblia dice que el problema está en ti. No busques echarle la bronca a los demás. El problema eres tú. Y el problema es tu pecado. Ese es el problema. Ese es el problema. Sí, Lalo.
¿te callas? Ya sé lo que yo digo, si no, sin coronazos, y no había otra, ni preguntes, nomás es así y punto. ¿No? Después, andas platicando con mi hermana y mi papá, y dice, pues es que así nos enseñaron, así nos enseñaron, no había palabras, era golpes. Sí. Entonces, cuando uno ve eso, creo que te preguntas, bueno, entonces, ok, yo vi esa realidad, sí la vi. Y yo no me parece, pero yo no recuerdo que mi papá se me enseñaran, ¿no? Sin embargo, uno vive eso, ¿no? Entonces, ahora, cuando estudias la Biblia y te das cuenta que ves en un proyecto de pecado, puedes ir comprendiendo cuál es el entorno peculiar. Pero en un principio dice, pues es que yo ¿por qué si mi papá sea de malas o fumara o tuviera problemas, ¿no? Sí, sí, lo entendemos, pero fíjate qué es lo que pensaba yo, porque esto lo tengo estudiando, gracias a Dios, en el nivel pasado del seminario tuve que leer un libro de consejería bíblica que habla de la psicología, habla de la consejería bíblica. Tuve que leer un libro que se llama La suficiencia en Cristo de MacArthur, muchas cosas. Y de repente, hoy en la mañana me pasaba por la cabeza repasando esto, ¿qué pasa cuando una mujer es violada y necesita ayuda? ¿Qué pasa cuando un niño es violado? ¿Qué pasa cuando a un infante realmente no tuvo una vida correcta? Obviamente hay formas de ministrar un corazón dolido. El mismo Evangelio reconforta y consuela un corazón herido. El Evangelio, hermanos. Recordemos una cosa, nuestro Señor fue justicia, pero también fue compasión y misericordia. ¿Cuántas veces, hermano, suplió la necesidad de gente que simple y sencillamente estaban en necesidad, no tenían que comer, estaban enfermos? La mujer del flujo de sangre le dijo, vete para allá porque es la consecuencia de tu pecado. No, aún la mujer del flujo de sangre, hermano, era una supersticiosa, porque nunca las borlas que tenía un judío en su manto eran para tocarlas y sanarse. Las borlas, Dios las permitió, lo dice en el Antiguo Testamento, para recordar la palabra de Dios a los judíos. Cada vez que veían en su túnica las borlitas, ellos tenían que recordar la palabra de Dios. Pero esta mujer decía, si tan solo tocare la borla de su manto me sano. ¿Y a poco el Señor Jesucristo le dijo, supersticiosa, vete para allá? No, permitió la restauración de esa mujer que sufrió tanto tiempo de esa adversidad tan tremenda del flujo de sangre, ¿no? Pero vamos a una situación. El decir que una persona es pecadora porque su papá era así, o decir que yo soy el mismo padre que fue mi padre, porque mi papá fue así, eso es totalmente antibíblico. Y quiero mostrárselos, ya que bueno que lo dices, Ezequiel 18:19. Por ejemplo, hermanos, ya que estamos en materia, si llega un hermano y plantea una situación así de que, ¿sabe qué? Mi papá me hizo esto, me golpeaba, fue indiferente, nunca me educó bien, me dio unos malos ejemplos horribles. ¿Y cuál es el problema? No, pues el problema es de que, pues creo que yo estoy reproduciendo el mismo patrón. Pero es que, ya sabes, porque es más fácil, hermano, creerte términos psicológicos o hasta fantocherías súper espiritifláuticas de decir, es que tengo el espíritu inmundo de mi papá y necesito ser liberado de ese espíritu inmundo de mal padre, ¿no? Hasta le ponen ya nombres. Tengo el espíritu inmundo del mal padre, entonces necesito que me saquen el espíritu inmundo en una liberación. Necesito ir a un encuentro para que me liberen y me saquen el espíritu inmundo del mal padre. Eso no existe en la palabra de Dios. Y algo muy importante es esto, hermanos, o hacemos caso de la cultura evangélica que se ha desprendido de la Biblia, o nos apegamos a lo que enseña la palabra de Dios. Fíjense, Ezequiel 19:21. Y si dijere, porque el hijo no llevara el pecado de su padre, fíjate, ¿ya lo ves ahí, Lalo?
Ajá. Porque Él hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Ahora escucha, el alma que pecare, o sea, el alma. Ahora, ¿alma a qué se refiere? Puede ser varios términos en el hebreo. En el hebreo, alma puede referirse a una vida. En el hebreo puede referirse a una persona. En el hebreo también puede referirse a la esencia interior del ser. Entonces el alma, hermano, puede ser un hombre, una persona, hombre genérico, no digo hombre varón, masculino, hombre, mujer o mujer o hombre, genérico, género, humanidad, hombre, humanidad. Ajá. El alma, el hombre, la mujer, el hombre que pecare, ese morirá. Oye, pero ¿por qué no matan al papá si él fue el que le dio la mala instrucción? Porque sería muy fácil llegar y decir, ¿sabes qué? Pues yo soy así porque mi papá me deformó. Entonces vayamos a buscar al papá para matarlo. No, dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Cada quien peca de su propia ¿qué? Santiago, si no me equivoco, Juan o tú. Creo que uno. Ajá. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. O sea, cada quien peca. Cuando un hijo, a pesar de la del mal ejemplo, peca, no puede culpar al padre, sino él morirá por su propio pecado. Hermanos, no es una cadena de situaciones los que nos lleva al cielo o al infierno, son nuestras propias decisiones. Ajá. Entonces, fíjate, dice, la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Eso del pecado generacional no existe. En Éxodo 20, cuando hablan de la maldad que es de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen, nunca habla de maldición generacional, habla de mal ejemplo. Sí, un mal ejemplo distorsiona, pero si una persona decide ante el mal ejemplo seguirlo, es su decisión, es su propia maldad. Y hermanos, ¿cuántas veces hemos visto muchachos que han tenido un pésimo ejemplo y sin embargo son gentes muy distintas? No podemos generalizar, o sea, lo que sí podemos generalizar, porque lo dice la Biblia, cada quien peca de su propia concupiscencia. Sí, Lalo. Sí, sí, sí. ¿Qué lleva a un padre a no cambiar ese rumbo y a seguir? O sea, Ajá. a mí me enseñaron así Sí. y así le enseño a mis hijos. Y dice, Quiero discernirlo porque yo soy el padre. si te fijas, está bueno el tema. O sea, aquí podemos jugarle al psicólogo. Dice, ¿sabes qué? Hay psicólogos que dicen, véngate, ve y rompe algo. No lo puedes destruir a él, pero métete ahorita a la casa y rómpete la licuadora. O agarra la olla express, yo ya la agarro con las mujeres, ¿no? O haz esto y ve y dile, o al primero que se te ponga enfrente, o sal afuera y empieza a echar maldiciones y patadas y quién sabe qué tanto. ¿Qué dice Dios acerca de la venganza? ¿La venganza de quién es? De Dios. ¿Qué le vamos a decir al aconsejado? Es que siento rabia. Véngate, grítalo, cuenta hasta 10 y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Le tienes que decir, eso es pecado. Porque la palabra de Dios dice, y Cristo lo dice en el Sermón del Monte, que tienes que orar por los que te maldicen, que tienes que amar
a los que te ultrajan y os persiguen. Que si te dan en una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Poner la otra. Si vienen a meterte en un pleito legal y te quitan la túnica, dales incluso también la capa. ¿Te fijas cómo es diametralmente, totalmente distinto el consejo humano del consejo de Dios? Ahora dime una cosa, ¿qué alma va a ser más limpia? ¿La que tiene sed de venganza? ¿O la que simple y sencillamente ha entendido que este mundo no es perfecto, empezando por él? Que así como lo han ofendido, también ha ofendido a otros. Y que ha experimentado el perdón de Dios. Y que si ha experimentado el perdón de Dios, ¿por qué puede retenerle el perdón a otra persona? Hermano, es un cambio. ¿En qué estamos? ¿En quién? En Cristo. No son payasadas, hermano. No son teorías. Es una realidad. ¿Qué pasa con los que estamos en Cristo? Nueva criatura somos. Las cosas viejas que pasaron. He aquí todas son hechas ¿qué? Dice, ¿cómo es posible que antes me hacían y lo primero que quería era? Y ahora resulta, ya hemos hablado y vamos a hablar de ese tema del perdón, porque hay que rendir el verdadero perdón cuando verdaderamente una persona viene arrepentida. Pero nunca, hermanos, Dios nos dice odiar. Es que no ha venido a pedir perdón, por eso yo lo odio. No, espérate, estás mal. Todo eso, hermanos, todo eso constituye el consejo de Dios, su palabra, que modela nuestro carácter, hermano. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. ¿Paciencia para quién? ¿Para Dios? Ay, ¿cómo te tengo paciencia, Señor? ¿Para quién? ¿Paciencia para quién? Para con los demás. Paciencia para con los demás. Váyanse a Santiago, muy interesante, hermano, pero entiende una cosa. El problema, te digo, tenemos que ser cautelosos. Yo si tuviera un muchacho que me está hablando de una situación donde sus padres lo han herido y es genuino el asunto, yo no puedo salir con una situación. La palabra de Dios puede ministrar un corazón así, ¿no? Pero ahora, si ese muchacho dice, pero odio a mi padre con todo mi corazón por lo que me hizo, ahí ya cambia. ¿Tú qué le dirías? ¿Tienes todo el derecho? ¿Eres una víctima? No, el odio es tan pecado como el pecado que hizo tu padre contra ti. Uh-huh. Sí, y eso es, hermano, mira, un psicólogo no sé qué tanto, no soy psicólogo, no sé qué tanto podría decirle un psicólogo a un muchacho así, que tiene ese sentimiento. Mas, sin embargo, nosotros entendemos la palabra de Dios y si sale una situación así, oiga, me hicieron esto, ¿cuál es tu actitud delante de tu papá? No lo odio, simple y sencillamente quisiera saber cómo establecer una mejor relación con él y no verlo con resentimiento, porque créame que de repente puede pasar eso y no quiero que pase. O sea, si te fijas, es una lucha como Pablo, ¿no? Que decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiero hacer lo bueno, quiero seguir el consejo de mi Señor, que es perfecto, que es recto, que es puro, que es exacto, pero de repente me gana el corazón y empiezo a tener sentimientos en contra de mi padre y no quiero. Entonces es muy distinto, pero si llega uno y dice, ¿cómo le hago para darle la torre? ¿No? Lo odio con todo mi corazón, o sea, y si me lo encuentro le voy a... Entonces, ¿ahí qué le dices? Estás pecando. El consejo psicológico, terapéutico, es que la persona es una víctima del sistema. El consejo bíblico es, el problema eres tú. El problema es tu pecado. El problema es el pecado, arrepiéntete
y vamos a establecer una estrategia para que cambies. Es totalmente distinto, totalmente distinto. Sí, es correcto. O sea, es una víctima. Pero si esa víctima empieza a tener posiciones pecaminosas, entonces ya es otro trato. Mira, esta situación es tan diversa como eventos en la vida nos ha pasado. Es tan diversa, ¿no? Es tan diversa. El asunto, hermanos, es que lo maravilloso es que la Biblia tiene el consejo exacto para cualquier circunstancia de vida. Por eso el consejero tiene que saber este libro y saberlo interpretar de una forma correcta para darle una solución correcta a la persona. Pero si el consejo, hermanos, enfoca a Dios, o sea, enfoca a Dios, ¿tú qué le dirías? Es que él estaba dormido y llegó y le dio. ¿Qué hizo Cristo en la cruz cuando fue inocente? Ahí tienes el consejo. Ahí lo tienes. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? No, pues no sé, te dice el muchacho. Vamos a estudiarlo. Mira, te voy a pedir que leas esta parte del Evangelio, te quiero pedir que leas estas epístolas, te voy a pedir que leas este libro acerca del sacrificio de Cristo. Quiero que entiendas todo eso, ¿no? Y después de haberlo leído, nos vemos en 15 días para que me digas qué fue lo que entendiste y cómo vas a enfocar tu vida a Cristo. Y regresa en 15 días y le preguntas, ¿qué pasó con la tarea? No, es que entonces no te interesa. No te interesa. Hoy me doy cuenta que la consejería bíblica, hermano, no es que yo hable media hora y decirle a la gente 3/4 de hora o 2 horas y decirle que no. La consejería bíblica es, ¿eres cristiano? Sí, ok. Entonces vamos a continuar. ¿Eres cristiano? No. No te puedo dar un consejo bíblico. ¿Cómo te voy a pedir que sigas la palabra de Dios cuando no amas a Dios? Sí soy cristiano, pero ¿cuál es el problema? Pues esto, entonces es un cristiano que estás caminando en desobediencia. O un cristiano que estás confundido. Y hay palabra para el cristiano confundido. O el cristiano desobediente que está en pecado, hay palabra para eso. Y hay toda una serie, hermano, de textos bíblicos donde puede uno enfocar al hermano y decirle, ¿ya identificaste tu problema? Sí, ¿cuál es? Perfecto. Ok, ahora ya identificaste el problema, ¿cuáles van a ser las estrategias de solución? Conociéndote, porque también un consejero, hermanos, no es un encumbrado, también es un pecador. Debe de ser un consejo piadoso, debe ser un consejo de alguien que tenga autoridad, no solamente de conocimiento, sino también de vivencia, de la palabra. No puede ser uno que tenga las bigotas aquí. ¿Ya? Te voy a dar un consejo acerca del matrimonio, porque yo con mi matrimonio estoy, pero que cacheteo las banquetas, ¿no? Sería que un hipócrita, como le dijo el Señor Jesucristo a esos hipócritas, pretende quitarle la paja al ojo ajeno y no ven la viga en su propio ojo. Antes quítense la viga para después ir a ayudar a tu hermano que tiene una paja en el ojo, ¿no? Entonces, son cuestiones delicadas, mas sin embargo, todo, Lalo, mira, es maravilloso. Cuando uno profundiza en la palabra de Dios, en el libro justamente de consejería bíblica, hay una serie de preguntas, 20 preguntas al final que incluso me pidieron que resolviera. Y una dice, ¿el consejero bíblico es un despiadado? ¿Es un duro? ¿Es un legalista? Esto es pecado y todo. La respuesta es no. No lo es. Aún los puritanos, hermano, no sé si han escuchado de los puritanos, que fue un movimiento, hermano, cristiano, donde su misma palabra, su movimiento buscaba la pureza de la iglesia, era lo que buscaban. Ellos, hermanos, son calificados como los consejeros bíblicos por excelencia, donde nunca recurrieron a la psicología, sino que recurrieron a la enseñanza bíblica. Siempre buscaba la pureza de la persona a través de la palabra. ¿Qué está pasando? Tu matrimonio. ¿Por qué no es puro tu matrimonio? Te voy a decir, Efesios 5, 21 al 39. Vámonos a Génesis para ver el principio del matrimonio.
vamos allá. Y eran puros, puritanos, y procuraban la pureza de la iglesia y la pureza de los hermanos. Y no eran despiadados. Tú lees a Richard Baxter, lees a todos esos puritanos en sus tratados, son maravillosos y encuentras una piedad, pero también encuentras una rectitud donde no le llamaban adversidad contra tu persona al pecado de la persona. Le decían, has pecado por esto, por esto, por esto. Pero había piedad, ¿no? Había piedad. Entonces, sigamos 5 minutitos más, regálenme 5 minutos más, aprovechando que están aquí y terminamos. La psicología está basada en tendencias, corrientes psicológicas, escuelas de pensamiento, Freud, Rogers, Ellis, humanismo y demás cosas. La consejería bíblica pretende llevar al hombre a glorificar a Dios. El propósito de la consejería bíblica, del consejo, el propósito de la palabra de Dios es tu santidad, no tu felicidad. Y si siendo santo eres feliz, ese es el propósito. El propósito. El propósito de la consejería bíblica es tu santidad, no tu felicidad. Pretende llevar al hombre a glorificar a Dios, ese es su principio y único objetivo. La psicología es considerada una ciencia inexacta, incluso considerada por la misma ciencia. Se convierte en sofisticada pero poco práctica, porque es sumamente sofisticada. De repente juzga la consejería bíblica como simple. Porque estaba yo pensando, ¿sabes cuántos libros tengo de consejería bíblica realmente ahí en la biblioteca y tengo que comprarme más? 2. Y a lo mejor si me llega un psicólogo y me dice, no, mira, todo lo que me tuve que fumar en 4 años para ser psicólogo, toda esa librería, sí me apantalla. Contra 2 libritos de consejería bíblica dije, no, pues ya me va a acusar de simplista. Pero yo simple y sencillamente le diría, lo que he leído es esto. Esto, no necesito más. No necesito leer todos esos decretos, todos esos estatutos humanos, sino lo único que necesito es conocer este libro. No es simple la consejería bíblica. La psicología es bastante compleja, pero poco práctica. Pero el que sigue el consejo de la palabra de Dios, te aseguro que va a cambiar. Se va a sorprender. Dice, yo antes así y ahora así, no puede ser. Pues sí, es que ese es el poder del Espíritu Santo, es el poder de la palabra de Dios. Tú tienes que ser un consejero de tus hijos. ¿Qué vas a hacer cuando lleguen tus hijos y te digo, tus hijas lleguen y digan, papá, esto y esto? Pues en mi experiencia, pues ¿cuál experiencia? Si a lo mejor ya ni te acuerdas, ¿no? No vas a guiar a tus hijos bajo experiencias humanas. Quisiera que ellos no pisaran donde yo pisé. O quisiera, que te pones romántico, ¿no? Yo no quisiera que mis hijos vivan lo mismo que yo. Pues no es eso lo que tienen que vivir tus hijos. Si es que son creyentes, es la palabra. Y si no son creyentes, tu prioridad es evangelizarlos. Predicarles el evangelio. Esa es tu prioridad número 1. Predicarles el evangelio es tu prioridad número 1 a tu familia, a todo ser humano, ser sal y luz, ser personas que lleven el evangelio. Termino. La consejería bíblica no se basa en metodologías y términos médicos, como lo hace la psicología. La consejería bíblica es simple, pero efectiva, pues se basa en encontrar la respuesta al problema del aconsejado a través de la Biblia. La consejería bíblica no pretende ayudar a la persona sin considerar a Dios. O sea, la consejería bíblica no pretende ayudar a la persona sin considerar a Dios. Aquí Dios que no se meta. ¿Cuál es tu problema? Vamos a arreglarlo entre los dos. No. La consideración mayor es Dios. ¿Qué quiere Dios para ti? Esa es la consejería
la consejería bíblica. Entonces, hermanos, toda esa situación de temperamentos, que si es colérico, melancólico, flemático, ¿de dónde sacas eso? Para dar un consejo matrimonial. Es que es colérica. No, no es colérica. O es que es colérico, es que es su temperamento. No, es pecador. Ese es el problema. Es que Jesucristo fue colérico, melancólico, flemático. ¿De dónde sacas eso? De toda esa literatura del siglo pasado, de los 1900 a los 2000, donde empezó a proliferar en las librerías cristianas por tendencias de querer hacer un sincretismo, una unidad de psicología con cristianismo. Y vinieron los conceptos psicológicos a la iglesia y le empezaron a buscar en la Biblia. Ay, mira, aquí parece que está hablando de los temperamentos. Yo hablaba de eso, ¿te acuerdas? Era mi especialidad, botados de la risa, ¿verdad? Y quién sabe qué tal. ¿Cuándo, la neta, cuándo les dio un fundamento bíblico? No lo hay. Pero ella está haciendo un test, como si la persona fuera a la Biblia para detectar tu temperamento por medio de una hoja de palomeo para ver si eres colérico, melancólico, flemático o si eres cualquiera de los otros dos. No, hermanos, no. La consejería bíblica no pretende ayudar a la persona sin considerar a Dios. Por el contrario, lo que busca es centrar la vida del aconsejado para que glorifique a Dios con su vida. Ese es el sentido central del consejo bíblico. Esto no es simple, es totalmente funcional. La consejería bíblica no es simplista, es totalmente funcional. Y funciona en quien tiene el Espíritu Santo, en quien lee la palabra y la obedece. La gran mayoría de nuestros problemas emocionales se resuelven leyendo y aplicando. Leyendo y aplicando, ¿no? Se los vuelvo a decir y terminamos con esto. ¿Dónde dice la palabra de Dios? Deprímanse siempre. Angústiense siempre. Tengan temor siempre. Regocíjense siempre. Regocijaos siempre. Pero eso solamente, hermano, viene a través del consejo de Dios. Nos quedamos a la mitad. Muchas gracias, hermanos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por este estudio. Gracias por permitirnos adentrar en este tema, Señor, que es hermoso, necesario, Señor, para tu iglesia. Señor, saca de nosotros conceptos equivocados y haznos ver, Señor, que sí, Señor, la realidad bíblica es de que somos pecadores, aún la carne está ahí, aún el pecado está ahí y de repente nos podemos olvidar, Señor, de tus promesas, podemos caer en situaciones de angustia, de depresión, de miedo, de ansiedad, Señor, de afán, Señor, pero hoy entendemos que tenemos que salir de eso y la única forma de salir de eso, Señor, es a través de tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, es la verdad y nos guía a la verdad. Gracias porque tu palabra, el único sentido, Señor, por el cual tú nos la has dado es que nosotros aprendamos a darte gloria. Gracias porque Cristo es nuestro consejero, el que habla para darnos rumbo y dirección, Señor. Gracias porque tenemos el consejo más exacto, más puro, más verdadero, Señor, más honesto. Señor, el consejo de Dios a través de su palabra. Gracias porque tu pueblo no está perdido, Señor, ni vive en tinieblas, sino que tu palabra es lumbrera a nuestros pies, Señor. Es, Señor, el trazo, Señor, exacto, aún en medio, Señor, de una sociedad que está confundida, llena de pecado, llena de ansiedad, de angustia, de dolor, de desesperación, de egoísmo, Señor. Pero gracias, Señor, porque por tu gracia no estamos ahí. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Nos estamos viendo el próximo domingo, 8:30. Les recuerdo, órale, ya se te cayó ahí algo, o mataste un mosco, ¿no? No, les recuerdo que por una cuestión de ir poco a poco, el próximo domingo no vengan a tomar la clase, tómenla en línea, pero la reunión vénganse los que puedan venir. Vénganse a las 11 de la mañana.
Ya pasarán unas 2 semanitas, algo así, y ya podríamos tener la reunión el domingo. Pero en jueves, como somos mucho menos, no hay ningún problema. Los esperamos. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.